What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Buenas y bienvenidos a la primera videocrítica. Hoy hablaremos sobre la nueva película de Mel Gibson, Hasta el último hombre. Antes que nada decir que está basada en una historia real. De hecho, en los créditos nos enseñan unas pequeñas entrevistas al protagonista y a las personas que estuvieron con él. Esta película ganadora de 2 Oscars, mejor montaje y mezcla de sonido, y bien merecido lo tenía. Y bueno, también pienso que la dirección de Mel Gibson era de Oscar, aunque más merecido tenía Chazelle, pero bueno, Mel Gibson dirige estupendamente. Película bélica y antibelicista al mismo tiempo. Y de hecho me arriesgaría a decir que es una película pacifista, aunque yo pienso que una vez que entras en el terreno de guerra, en el campo de batalla, digamos, ya de pacifismo hay poco, pero digamos que el mensaje de la película es totalmente pacifista y de hecho el propio protagonista es pacifista. Esta película se estructura en 2 grandes fragmentos, de hecho parecen 2 películas distintas. La primera mitad muy clásica, con ese típico romance. Es que parece una historia de amor de película y es gracioso, pero yo pienso que Mel Gibson ha decidido hacerlo así para contrastar con lo que se avecina. La segunda mitad es simplemente cruda, frenética y explosiva. La primera mitad nos muestra la dura infancia del protagonista, interpretado por Andrew Garfield, nominado al Oscar. Y bueno, en la película es hijo de un ex militar que sigue viviendo bajo los efectos de la guerra. Con esto quiero decir que pase lo que pase, la guerra siempre dejará un trauma. Y he rescatado 2 frases de la película las cuales muestran esto muy bien. El hijo le pregunta a la madre, ¿por qué nos odia tanto? Y la madre le contesta, no nos odia, se odia a sí mismo, a veces. Se odia porque recuerda la cara de cada persona que mató y bueno, la guerra no es algo bonito de lo que puedes estar orgulloso, entonces bueno, sigue traumado para siempre. Y hay otra frase que mencionan en la película que explica bien esto, y es que la guerra deja recuerdos que ni la victoria puede borrar. La guerra no trae paz, sino un remordimiento y un trauma que te perseguirá durante toda la vida, y eso es lo que trata de decirnos la película. Y bueno, dejando a un lado el tema familiar, vemos como el protagonista nos lo presentan como un chico con pocas luces. Pero bueno, después vemos cómo se enamora de una chica, hay una escena muy graciosa en el cine, y al fin y al cabo vamos a darnos cuenta de que este chico no tiene nada de tonto y que en realidad es el más inteligente de todos. Más adelante veremos cómo el protagonista es voluntario para ir a la guerra, y entonces ahí nos daremos cuenta cómo quiere ir a la guerra pero sin tocar ningún arma, o sea, no quiere ser soldado, en realidad quiere ser médico. Y ahí está la transición de la película, o sea, la primera mitad es la vida cotidiana, la transición es su formación en el ejército y después la segunda parte es pues, la guerra. Se nos presenta la vida en el ejército como dura y a la vez con toques de humor. Con toques de humor me refiero a cuando, por ejemplo, el general ridiculiza a los soldados. No dejan de enseñarnos que la vida en el ejército es dura, pero nos ponen estos toques de humor para contrastar con la guerra de verdad. Tú dices, jolín, sí que es dura la vida en el ejército, pero cuando llegas a la guerra te das cuenta que lo de antes era una tontería. Dejando a un lado este pequeño paréntesis, hay que decir que en un momento dado de la película, el protagonista entra en conflicto con el propio contexto, al fin y al cabo, de la guerra, ¿vale? Y es que no quiere utilizar ni tocar ningún arma. Se arriesga mucho en ese aspecto. En fin, entremos ya a lo grande, la guerra de verdad. Se van todos a la guerra, llegan a Japón, entran en el campo de batalla, el objetivo, como lo queráis llamar, y se ve todo muy tranquilo, de hecho es que no hay ni un solo ruido, hasta que explota, y es que explota de manera increíble. O sea, los que hayáis visto la película, ese momento en el que se levanta un cuerpo, esa bala, Dios, a partir de ahí es todo frenetismo puro. Es que es de hacerte sobresaltar, o sea, ni películas de terror ni nada. Esto da miedo. La película gana muchísimo a partir de ese punto. El sonido es muy impactante y envolvente. O sea, tú estás en el cine y ves balas que te pasan por el lado, explosiones a 1 metro. En cualquier momento te piensas que te van a alcanzar. Es que te hace sentir como un soldado más en medio de esa batalla, desarmado. El montaje ahí juega un papel primordial también, ya que te hace ver todo más agobiante, instantáneo e escalofriante. Esos planos, esa secuencia, o sea, de verdad, sin duda alguna, Mel Gibson sabe rodar lo que quiere de manera elegante en un contexto que de elegante tiene poco. Dejando este subidón, en algún momento se puede notar la película un poco patriotista, pero se compensa muy rápidamente, entonces en ese aspecto ningún problema. Ahora pasemos a por qué considero esta película pacifista en un contexto de guerra en medio del campo de batalla. Sin adentrarme mucho, citaré 2 principales motivos. El primero, el protagonista. El protagonista es totalmente pacifista. En ningún momento toca un arma, rechaza siquiera defenderse y solo se dedica a salvar vidas, arriesgando la suya y confiando en las coberturas de sus aliados y en una cosa que se llama fe. Con esto la película trata de decirnos que es una apuesta de la vida frente a la muerte. O sea, él
Él apuesta su vida arriesgándose a morir con tal de salvar vidas. Y junto con esto, lo que nos cuentan es que el mayor héroe es aquel que no apuesta por la violencia, pero por la vida. El segundo motivo realmente es más o menos lo mismo que el primero, lo único que es como un pequeño ejemplo de la película. Y es, bueno, cuando está huyendo de los japoneses y encuentra a uno malherido y no decide matarlo ni nada, además es que le ayuda. Llegamos entonces al final, y a pesar de lo que muchos piensan, lo que nos cuentan es que todo se puede conseguir si tenemos fe. Todo se centra en la fe y no en la religión. Muchos piensan, además con Mel Gibson, piensan que siempre va de religión. No. O sea, el personaje tendrá fe en lo que quiera, tendrá fe en Dios, será religioso, lo que queráis. Pero la película no va de religión, la película va de tener fe en algo o en alguien. Él tendrá fe en Dios y los soldados que le siguen tendrán fe en él. La película va sobre tener fe. Acabando con la trama, de actuación no puedo decir mucho porque no tuve la oportunidad de verla en su versión original, ya que cuando la fui a ver ya no la daban en Bosé. Y bueno, de personajes puedo decir que hay uno que también me gustó, que fue el padre de Desmond Dash, que es el protagonista. Y bueno, pues su padre tuvo además una escena en el juicio que me gustó bastante y me habría gustado saber más de él. Y para finalizar, como dice el título de la videocrítica, en tiempos de paz los hijos entierran a los padres. En tiempos de guerra, los padres entierran a los hijos. Esta es una frase que dice un soldado en la película y resume totalmente el contexto en el que se basa la película. Una película que hace regresar a Mel Gibson tras tanto tiempo desaparecido desde Apocalipto. Una película que se posiciona entre las mejores de su género y que da un gran mensaje en tiempos como los que estamos viviendo. Sin duda alguna, una película que hay que ver antes de morir.